ofrecerán voluntariamente. Antes de que comencemos esta sesión, Can we have 3 brothers, Jasmani, and 2 others stand up and pray for this meeting? podemos tener a 3 hermanos, Yasmani y 2 hermanos más que se pongan en pie y oren por este tiempo. Where's Santiago? ¿Dónde está Santiago? Where's Santiago? ¿Dónde está Santiago? Ahí está entrando. He's not here. He's over there. Santiago. Santiago. Ven. Rápido. ¿Dónde vas? Mauricio, Ok. Adelante. adelante. Oren por este tiempo. Amén. 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 Aleluya. Whenever we come together, the first thing is we need to focus our being on Jesus Christ. Cuando nos juntamos, lo primero que tenemos que hacer es centrar todo nuestro ser en Cristo Jesús solamente. One of the best ways is to pray. Una de las mejores maneras es el orar. You notice we didn't say pray 2 by 2. ¿Se dieron cuenta? No dijimos que oren de 2 en 2. We wanted to give you an example of how to pray. Queríamos darle un ejemplo de cómo orar. So I hope that you follow these 3 brothers' example. Así que espero que ustedes sigan el ejemplo de estos 3 hermanos. Is that amen? ¿Eso es un amén? Amén. Okay, this morning we have something very enjoyable to serve you. Esta mañana tenemos algo muy disfrutable para servirles a ustedes. If you look at the message from last night, Si miran el mensaje de anoche, Brother Wilson told us that the general subject is a young man, David, a young man according to God's heart. el hermano Wilson nos dijo que el título general es David, un joven conforme al corazón de Dios. It's very, very important that you underline that word, those 2 words, young man. Es muy importante que ustedes subrayen esas 2 palabras, un joven. Sisters, this does not exclude you, this includes you. You are, in God's eyes, a man. Hermanas, eso usted no las excluye a ustedes. A los ojos de Dios, ustedes son también un hombre. And brothers, Hermanos, we are females. hermanos, nosotros somos hembras. You like that? ¿Le gusta eso? No, yo soy Female. hembra. What does that mean? ¿Qué significa eso? A female is a person who depends on the husband. Una hembra es una persona quien depende del esposo. Now, I know you're not married, a lot of you are not married, Y yo sé que muchos de ustedes no están casados, but actually you are married to the Lord. pero de hecho están casados con el Señor. He's a unique man, Él es el hombre único and we're his dear bride. y nosotros somos su esposa querida, su Amén. novia querida. A man fulfills God's eternal purpose. Un hombre cumple el propósito eterno de Dios. Sisters, are you here to fulfill God's eternal purpose? Hermanas, ¿están aquí para cumplir el propósito eterno de Dios? Hallelujah. Aleluya. I'm so happy to see you all. Estoy tan contento de ver a todos ustedes. I hope you're happy to see me. Espero que estén contentas de verme a mí. This morning, the dish that we will serve you will be very enjoyable. I hope. Esta mañana el plato que le hemos de servir ha de ser muy disfrutable. In Roman numeral 2, En el número romano 2 from last night, de anoche, it says Jehovah, Wilson said this, Jehovah selected David for himself. dice, Jehová seleccionó a David para sí mismo. Do you believe that the
by virtue of you sitting here in this meeting, God selected you? ¿Ustedes creen que por virtud de ustedes estar aquí sentado, Dios los escogió a ustedes? You believe it or you don't? ¿Lo creen o no lo creen? Are you believers? ¿Son creyentes? I doubt it. Yo lo dudo. I wonder. Me pregunto. You know the story of the children of Israel when they were getting ready to go into the good land? ¿Saben la historia del pueblo de Israel cuando ellos estaban preparándose para entrar a la buena tierra? And there was these two giants. Y habían esos dos gigantes. They were called the gate guards. Y ellos You know that? eran llamados los que guardan las puertas. So, you with the hat. Tú Two with the hats. ustedes dos con los sombreros. You. Vengan acá. Ustedes dos. Sí, vengan acá. Rápido. Okay. These two, Estos dos these two are you. Estos dos son ustedes. These are the children of Israel. Estos son el pueblo de Israel. We're the giants. Nosotros somos los gigantes. And we're guarding the way into the good land. Y estábamos cuidando, guardando la manera para entrar a la buena tierra. Go into the good land. Go. Ahora, vayan a la buena tierra. Go. Vayan, Go. vayan. The giants. Son gigantes. Gracias. When you get to the good land, you see the giants. You believe you can get in? Cuando llegas a la buena tierra y ves los gigantes, ¿crees que puedes entrar? Or you don't believe now? No creen ahora. Are you believers? ¿Son creyentes? You will be after this meeting. Lo serán luego de esta reunión. Oh, there were 12 of them. 10 of them were unbelievers. 2 of them were believers. They went in. Habían 12 de ellos y 10 de ellos eran incrédulos. 2 de ellos eran creyentes y ellos entraron. All of us today, Todos nosotros hoy, all of us this weekend, todos nosotros este fin de semana, we're going to defeat Satan. vamos a derrotar a Satanás. You believe? ¿Lo creen? So, it says here, Jehovah selected David for himself. Así que aquí dice, Jehová seleccionó a David para sí mismo. God did this. Dios hizo esto. There's some verses I would like Jonathan to read to you. Hay unos versículos que me gustaría que Jonathan leyese para ustedes. This is in Isaiah Esto es en Isaías, chapter 40, capítulo 40, verses 21 and 22. versículos 21 y 22. Okay, escuche, Jonathan. Escuchen, versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde que la tierra fue fundada? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Okay. The first thing it says here is, do you not know? El primer versículo aquí dice, ¿no sabéis? Have you not heard? ¿No habéis oído? Has it not been told you from the beginning? ¿No os lo han dicho desde el principio? Have you not understood? ¿No lo habéis entendido? There's someone who sits, the earth is round. Hay alguien que se siente, ¿saben? La tierra es circular. Earth is not flat. La tierra no es Earth is plana, round. es circular. And there's someone who's sitting on the top of that. Y alguien que está sentado en la parte Round ball. de esta bola circular. It's the Lord. Es el Señor. And we, Y nosotros, in His a eyes, sus ojos, are like grasshoppers. somos como saltamontes, langostas. You think Ustedes creen you're in control. que están en control. You think you're in control of your lives. Creen que están en control de sus vidas. I used to think that. Yo pensaba eso. I don't think that anymore. No creo eso. Now I think like a grasshopper. Ahora pienso como un saltamonte. He sits above the circle. Él se sienta sobre el círculo. He's
moving everything. Y Él está moviendo todo. He brought you here. Él te trajo aquí. He set you right Él there. te sentó ahí. He woke you up. Él te despertó. He made you smile. Él te hizo sonreír. He's opening your heart. Él está abriendo tu corazón. He's doing that. Él está haciendo eso. And you will see Y ustedes verán He's going to do something really big. que Él hará algo muy grande. He's going to beat up. Él va He's going to defeat Él va a derrotar this big, tall person. esta persona muy alta. You will see when we get to Roman numeral 2 Ustedes verán cuando lleguemos al número romano 2 for today's time. para el tiempo de hoy. So let's turn there now. Así que vayamos ahí ahora. Okay, so the title of this one, let's read it together. Así que el título de este mensaje, leámoslo todos juntos. Please read David's preparation. Please read. Por favor, leamos juntos. La preparación de David para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Okay, now just go ahead and read Roman numeral 1. Ahora leamos el número romano 1. David necesitó pasar por el proceso de ser escogido, adiestrado, ungido, probado y aprobado. The Lord needs someone El Señor necesita a alguien who is according to his heart. el cual sea conforme a su corazón. Now I'm going to add something. The Lord needs young someone Ahora voy a añadir algo. El Señor necesita a algunos jóvenes, who would be according to his heart. los cuales sean conforme a su corazón. What is in God's heart? Que lo que está en el corazón de Dios, What is in his heart is this. lo que está en su corazón es esto. He wants a lot of people, many people, hundreds and thousands of people, Él quiere muchas personas, cientos de personas that he can live his life through. a quien Él pueda vivir su vida a través de ellos. What other item does he need? ¿Qué otro asunto necesita? He needs people that will cooperate with him, Él necesita personas que cooperen con Él, that will defeat the most rebellious person in the universe. quienes derrotan a la persona más rebelde en el universo. He needs someone like that. Él necesita a alguien así. Do you want to be people like that according to God's heart? ¿Quieren ser personas así de acuerdo al corazón de Dios? That's a weak amen. Eso es un amén débil. Do you want to be people like that, like David, according to God's heart? ¿Quieren ser personas así como David, de acuerdo al corazón de Dios? That's a little better. Eso es un poco mejor. It's not this. No It's es not esto. this. No es Not esto. like this. Es como así. Do you want to be someone that is according to God's heart? I ask a third time. ¿Quieren ser alguien que sea conforme al corazón de Dios? Pregunto una tercera vez. Okay. Jonathan says okay. Nathan dice que está ok. So then you need to be, so you are chosen. Así que ustedes son elegidos. And since you are chosen, Ya que ustedes son elegidos, you need to be trained. necesitan ser entrenados. You know, David went to the full-time training. Saben, David fue al entrenamiento a tiempo completo. He did. Él fue. Do you know that? ¿Lo saben? David went to the full-time training. David fue al entrenamiento a You didn't know tiempo that? completo. ¿No Yeah, he sabían went to the eso? full-time training. Sí, él fue al entrenamiento a tiempo He went to completo. the full-time training in his day. Él fue al entrenamiento a tiempo completo en su día. He learned how to shepherd. Él aprendió cómo He pastorear. learned how to take care of people. Él aprendió cómo cuidar de las personas. Now, I forgot to tell you. Ahora se me olvidó mencionarles. This that we are getting into Esto a lo que estamos entrando is an example to us. es un ejemplo para nosotros. Everything in the Old Testament Todo en el Antiguo Testamento should be examples to us so that we will not make the same mistakes. deben ser ejemplo para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. On the negative side. En el lado On the negativo, positive en side, el lado positivo, we need to be just like David. necesitamos ser iguales que David. So we need to get into what David was. Así que tenemos que entrar en lo que David era. David was chosen. David fue escogido, He was trained. fue adiestrado. He took care of the sheep. Él tomó cuidado de las ovejas. You know. So these three little sisters are my sheep. ¿Sabe? Esas tres hermanas son mis ovejas. They're my sheep.
mis ovejas. And here's a bear. What? A bear. Y aquí está un oso. Now he's going after my sheep. Y él va atrás de mis ovejas. Feed up this bear. You can't bother my sheep. Le voy a pegar a este oso, no puedes molestar a mis ovejas. Then a lion came. Luego vino un león. He's going after my sheep. Tras mis ovejas. Oh, I can't. No puedo. David did that. David hizo eso. You need to do that. Tú necesitas hacer eso. When Satan comes to bother one of your friends, your buddies, Cuando Satanás viene a molestar a alguno de tus amigos, de tus compañeros, you need to say to Satan, "Dear bear, tienes que decirle a Satanás, get away, oso, go away." aléjate de mi amigo, lárgate. So you guard one another. Y así se cuidan el uno al otro. Do you guard one another, ¿Ustedes se cuidan el uno al otro? or do you just? ¿O ustedes solamente? Is that what you do? ¿Eso es lo que ustedes hacen? I'm afraid. Yeah, I think you do. Me temo que sí, yo creo que sí. Oh, that's funny. Oh, eso es gracioso. Oh, look at her. She's cute. Oh, mírala a ella, es bonita. Oh, how long is this meeting? Oh, ¿cuán larga es esta reunión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Then you need to be anointed. Luego tienen que ser ungidos. Once you're anointed, Una vez que son and ungidos, I won't take time to explain what the anointing y is. no tomar el tiempo para explicar qué es el ser ungido, Just read 1 John 2, 20 and 21 and 27. 2, 21, 21 and 27. lean Juan 2, 20, 21, 22 y 27, And then read Exodus. y luego lean Éxodo, Read Leviticus. lean Levítico. Exodus, Leviticus, those are boring books. Éxodo, Levítico, esos son libros aburridos. Is it boring? ¿No son aburridos? No, it's not boring. No, no son aburridos. You will see. Ustedes verán. The reading the Bible is fun. Leer la Biblia es divertido. To you? Para ti, You don't understand. oh, no entiendo. It's fun. Es divertido. I'll show you. Les mostraré. So then you need to be approved. Luego tienen que ser aprobados. Okay. Letter A. It says, Jonathan will read. Letra A, Jonathan la leerá. Después de que David, un joven de como 15 años, fue ungido por Samuel, fue puesto a prueba como por 15 años. How do we know David was 15 years old? ¿Cómo sabemos que David tenía 15 años? Wilson said that last night. Wilson dijo eso anoche. Here it is again. Aquí está nuevamente. How do we know he was 15 years old? ¿Cómo sabemos que él tenía 15 años de edad? Okay, you're going to break up into small groups after I finish speaking. Ustedes se van a multiplicar en grupos pequeños cuando nos detengamos aquí. Let me see if you can figure it out. Vamos a ver si lo pueden descifrar. I'm not going to tell you. No les voy a decir, Okay? ¿ok? So this is one of your assignments when you get into your small groups. Así que esto es una de sus tareas cuando entren en sus grupos pequeños. How do we know David was 15 years old? Or approximately 15 years old. ¿Cómo sabemos que David tenía 15 años o aproximadamente 15 años? Let me see what you can do. A ver, quiero ver qué ustedes pueden hacer. After you finish your groups, you'll come back, Luego de que termine su tiempo de grupos, vienen acá and we will all fellowship again. y tendremos comunión nuevamente. And someone will need to tell us how we know David was 15 years old. Y alguien tendrá que decirnos cómo sabemos que David tenía 15 años de edad. How old are you? ¿Qué edad tienes tú? Yeah. 10. I'm happy you're here. Estoy contento de que estás aquí. How old are you? ¿Qué edad tienes tú? 12. 12. David was between 12 and 15, maybe 15, maybe 12. David estaba entre 12 años de edad o 15 años, quizás 15. ¿Qué edad tienes tú? 12? How old are you? ¿Y tú? ¿Qué edad tienes? Huh? 16. 16. Letter B. Letra B. Please read. Por favor, lea. El ser escogido es maravilloso, pero el ser adiestrado por Dios es pasar por sufrimientos. El ser ungido es muy bueno, pero después de ser ungidos debemos ser probados.
Okay, I'm going to go fast Que voy a ir rápido, because I really want to get to Roman numeral 2. porque en realidad quiero entrar en el número romano 2. And you'll see that I will cover letter B as we speak. Y verán que cubriré la letra B mientras hablamos. Letter C. Letra C. Bajo la soberanía de Dios, David fue elegido para ser el ayudante de Saúl. Very interesting. Muy interesante. And you'll see. Y ustedes verán, The one who caused David the most suffering el que le causó el mayor sufrimiento a David was the one that the Lord put David with. fue el que Dios puso a David con él. That was Saul. Ese fue Saúl. Sometimes, Algunas veces, you know, you want to get married? ¿te quieres casar? Would you like to get married? ¿Te gustaría casarte? Sí o no? Sí, sí. ¿Sí o no? You're weird if you don't want to get married. You want to Eres rara si no quieres casarte. No, you don't want to get married? ¿No? ¿No quieres casarte? Yeah, you want to get married. Sí, Okay, good. quieres casarte. Okay, good. Okay. I was beginning to wonder. Me estaba preguntando ya. Okay. So you married brother so-and-so. Así que te casas con el hermano tal y tal. You be in love. Y estás enamorada de, ¡ay, lo amo! That very person Esa persona misma that you married, you're going to love, con quien te vas a casar y vas a amar, it's going to cause you a lot of suffering. te va a causar mucho sufrimiento. And you will be tested every day. Y serás probada cada día. The Lord's going to put you with someone. El Señor te pondrá con alguien. You'll suffer every day. Y sufrirás cada día. Letter D. Letra D. Adelante. Todos juntos. Dios tenía que trabajar sobre David a fin de que él fuese madurado y ganara experiencia. La única manera en que él podía ser preparado era por medio de los sufrimientos. Suffering. Sufrimientos. Marriage is a suffering. El casarse es un sufrimiento, But marriage is wonderful. pero el casarse es maravilloso. I love mi esposa. Amo a mi esposa, But she causes me so much trouble. pero ella me causa tantos problemas. Saul was put with David. Saul. David was put with Saul. David fue puesto con Saúl. And it says Saul loved David. That's what it says. Y dice que Saúl amó a David, But then it says Saul took his spear and tried to kill him. pero dice que David tomó su lanza, Saúl tomó su lanza y se la lanzó a David. Roman numeral 2. Número romano 2. Okay, I'm going to do something a little different. Voy a hacer algo un poco diferente. I'm going to jump to Roman numeral 3. Voy a saltar al número romano 3. Then we'll come back to Roman numeral 2 and spend the rest of the time. Is that okay? Y luego regresaremos al número romano 2 y pasaremos ahí el resto del tiempo, ¿está bien? So try to follow, okay? Así que intenten seguirme, ¿ok? Roman numeral 3. Número romano 3. So David was put with King Saul. Saul was the king. Así que David fue puesto con Saúl. Saúl era el rey. And Saul wanted his own kingdom within the kingdom of God. Y Saúl quería su propio reino dentro del reino de Dios. Saul only cared for himself. Saúl solamente se preocupaba por sí mismo. So he lost the kingdom because of his selfishness. Así que él perdió su reino por causa de su egoísmo. So David was anointed king Así que David fue ungido el rey, while Saul was still the king. mientras Saúl todavía era el rey. And when Saul sent David out, David prospered against all of the enemies of Saul. Y cuando Saúl envió a David hacia afuera a la guerra, él prosperó en contra de todos los enemigos de Saúl. And Saul wanted to kill David. Y entonces Saúl quería matar a David. So David, this was a form of training David. Y esto fue un tipo de entrenar a David a tiempo completo. David never said anything bad against Saul. David nunca dijo nada malo acerca de Saúl. If someone was trying to kill you, would you say, "Oh, the Lord did that. They didn't try to kill me"? Would you say it like that? Si alguien estuviera intentando matarte, tú dirías, oh, eso fue el Señor que está haciéndolo.
oh, it's okay. Oh, está He's bien. trying to kill me. It's okay. Él está intentando matarme, está bien. One time, Una vez, David was in a cave. David estaba en una cueva. And, I gotta watch my time. Tengo que cuidar de mi tiempo. David was in a cave. David estaba en una And he had cueva all these mighty men. y él tenía a todos estos hombres And valientes. his number one bodyguard Y su guardaespaldas número uno was this guy named Joab. era este hombre de nombre Joab. Joab he could fight. Y Joab sí podía pelear. And Saul was chasing David to kill him. Y Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. He goes to sleep. Y él se acuesta a dormir. They make a camp and he goes to sleep. ¿Saben? Hacían un campamento y se acostó a dormir. So David's men come down to the camp. Así que los hombres de David vinieron al campamento They said this. y dijeron esto. Aha! God has delivered your enemy into your hands. Let's kill him. Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Matémosle. And David said, no. Y David dijo, no. Now, if someone was trying to kill you, Ahora, si alguien estuviese intentando matarte and he was asleep, y él estaba durmiendo and I brought him to you, y yo lo traigo a ti, you go, oh, great, that's my enemy, kill him. oh grandioso, este es mi enemigo, matémosle. God did that. Sí, Dios hizo eso. Wouldn't you say that? ¿No dirías eso? Not David. David no. David said, far be it from me David dijo, lejos esté de mí to raise my hand against God's anointed. de levantar mi mano en contra del ungido de Dios. Would you say that about someone who's trying to kill you? ¿Tú dirías eso acerca de alguien que está You know what I intentando would say? matarte? You know what I would say? ¿Sabes qué yo diría? Praise the Lord. Boom. Alabado sea el Señor. Not David. David no. So he was persecuted and tried by Saul. Saul was chasing him Así que fue perseguido y probado por Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo. and said, okay, letter A said, read letter Voy a leer la letra A. Saúl se enfadó y tuvo envidia de él. Pero David solo sabía laborar y conducirse en beneficio del pueblo de Dios y el reino de Dios. A. Letter B. Letra B. Cuando Saúl intentó matarlo, David no luchó ni procuró vengarse, solo huyó. He only ran. Si solamente huyó. Letter C. Letra C. En las pruebas que Dios le dio a David en su soberanía, Dios preparó a Jonatán, el hijo de Saúl, como una provisión. Okay, this is a big point, but I won't take time. Este es un punto grande, pero no he de tomar tiempo. But he had a companion prepared by God, Saul's son. Pero él tenía un compañero preparado por Dios, el hijo de Saúl. Very important. Muy importante. Letter D. Letra D. Cuando David huía de Saúl, él y sus compañeros fueron suministrados con el pan santo de la presencia y con la espada de Goliat. Very important there. Muy importante esto. Even the Lord Jesus in the Gospels mentions this point, Aún el Señor en los evangelios menciona este punto, but no time. pero no hay tiempo. Okay, letter D. The E. Letra E. David temía a Dios y no se atrevía a subvertir el orden divino establecido por Dios. I already said that. Ya dije eso. He would not touch anything based on his own desire and based on his own desire. Él no tocaría nada basado en su deseo propio. Anyway, he was anointed to be king, but he didn't do anything. He waited on the Lord. Sí, pero él fue ungido para ser el rey, pero él no hizo nada. Él esperó en Dios. That's why letter F says what it says. Please read. Por eso la letra F dice lo que dice, por favor lea. David era una persona que confiaba en Dios y andaba conforme a la soberanía de Dios en todas sus pruebas. Okay, now, Ahora, Roman number 2. número romano 2. Before I read it, Antes de que lo lea, I want to share a little something. quiero compartir algo. And I'm going to need my two little Israelites Y, in a minute. necesitaré a mis dos israelitas en un momento. David's training had everything to do with his battle with Goliath. El entrenamiento de David tenía todo que ver con su batalla con Goliat. Okay, so I'm
going to ask you some questions. I want you to respond. Así que les haré unas preguntas y quiero que ustedes respondan. So don't just stand there and look at us. Así que no estén solamente ahí mirándonos. Speak to us. Háblennos. Okay, number one question. La pregunta número 1. How tall was Goliath? ¿Cuán alto era Goliat? Because, Goliath was, David fought Goliath. You know the story. ¿Saben? David peleó con Goliat. Everybody knows the story of David and Goliath. Todos saben la historia de David con Goliat. I don't know if you really know the story, though. No sé si usted realmente sabe la historia. This story is full of training for you. Esta historia está llena de entrenamiento para usted y para mí, de adiestramiento para How mí. tall was Goliath? ¿Cuán alto era Goliat? Carolina, how tall was Goliath? Carolina, ¿cuán alto era Goliat? No sé. ¿Sabes? No sabe. Who knows? ¿Quién sabe? ¿Ah? Pretty close. That's right. Cerca. If you take this basketball and you lower it down, the hoop, Si tomas esta canasta de basquetbol y lo bajas, from the floor to the hoop is about 10 feet. Tres metros. Oh, it's down. ok, como aquel lado, aquel canasto que está bajado completo del piso al aro del canasto, If Goliath was alive, si Goliat estuviese vivo, he could walk right under that basket. él pudiese caminar hacia ese canasto They only have about this much room. y solamente le quedaría este espacio. That's all, about this much. Es solamente eso. Just walk. Así que podía caminar debajo de ella. You walk under, you go like this. Tú caminas debajo de ella y tienes que mirar así. He walks under, he kind of. Y él camina debajo de ella y tiene que... Goliath represents who? ¿A quién representa Goliat? Who? ¿A quién? Do you really know what you're reading when you read the Bible? ¿Ustedes realmente saben lo que están leyendo cuando leen la Biblia? Goliath represents who? ¿A quién representa Goliat? You don't know? Who says Satan? ¿Quién dijo Satanás? That's right. Eso está correcto. Okay. How did David kill Goliath? ¿Cómo David mató a Goliat? Huh? With that? ¿Ah? Más fuerte. Louder, bold. Más fuerte. With a stone. How many stones did David have? ¿Cuántas piedras tenía David? Huh? Uno? Tres? 5. 5. Where did he get the stones? ¿De dónde obtienen las piedras? Huh? Where? I said real. Yeah. From the river. Del río Brook. o de un arroyo. Okay. Where did he put the stones? ¿Dónde él puso las piedras? Huh? Okay, in his pouch. En una bolsa. Okay, that's very good. Okay. What does the river represent? ¿Qué representa el río? Goliath represents Satan. What does the river represent? Goliat representa a Satanás. ¿Qué representa el río? The spiritual. Christ. El- Spirit. Good. El Espíritu, bien, Cristo. Who told you that? ¿Quién te dijo eso? Who told you? ¿Quién te dijo? Okay. What did David have in his hand? ¿Qué tenía David en su mano? A what? A sling. Okay, a sling. Una onda. Did he have anything else in his hand? Tenía algo más en su mano. Huh? A staff. Okay. He had a sling in his hand, Tenía la onda en su mano. and he had a staff in his hand. Tenía un callado en su otra mano. Okay. How could he get the rock from his pouch into the sling? ¿Cómo pudo él obtener la roca desde su bolsa hasta su onda? Staff, Tiene aquí el callado, stone. una piedra. No, sorry, the stone was here. Perdón, la piedra estaba aquí. The stone's here. Piedra Sling. aquí tiene la onda. Staff. El callado.
How can I get the stone? ¿Cómo puedo coger la piedra? Oh wait, I can't throw the staff down. Oh, espera, no puedo lanzar el callado. Stone. 5. La piedra, 5 de ellas. Why 5? ¿Por qué 5? Why 5? ¿Por qué 5? Why not 7? ¿Por qué no 7? Why not 1? ¿Por qué no 1? Why 5? ¿Por qué 5? You have to study in your groups and tell us. Tienen que estudiar en sus grupos y decirnos. What does the stone represent? ¿Qué representa la piedra? Right? Say, I can't hear you. Más fuerte, no te puedo escuchar. Faith. That's not bad. Eso no está mal, But a little bit. pero un poco más. The stone, what does that represent? La piedra, ¿qué representa eso? Say, Dilo otra vez. God? Dios. Okay. Ok. Who has a Bible? ¿Quién tiene una I don't Biblia? want Jonathan to read. Who No has a quiero que Bible? Jonathan lo lea. ¿Quién tiene una Biblia? Who has a Bible? ¿Quién tiene una Okay. Biblia? Jasmine, stand up. Yasmani, ponte en pie. You read Acts chapter 4, Y lee Hechos capítulo 4, verses 10 and 11. versos 10 y 11. Rápido. Rápido. This is Acts chapter 4, Esto es Hechos capítulo 4, verses 10 and 11. versículos 10 y 11. Okay, go. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, en su nombre está vuestra presencia, sano este hombre. Este Jesús es la piedra que What? ¿Este qué? Este Jesús es la piedra. Oh, Este Jesús, este es la stone. este Jesús es la piedra. Sorry. Discúlpeme. So who's the stone? Así que ¿quién es la piedra? Jesús. Jesús. But you're right, Pero tú estás correcto, because he is also our faith. porque Él también es nuestra fe. That's right. Así que eso está correcto. This is a little bit more clear. Esto es un poco más claro, But what you said was very good. pero lo que dijiste estuvo muy bien. Okay, so we have what? No one told us why 5. Nadie nos dijo por qué 5. You said he had a staff. Usted dijo que Él tenía un callado. Why did he have the staff? ¿Por qué Él tenía el callado? What does the staff represent? ¿Qué representa el callado? ¿Perdón? I like that. Me gusta eso. Otra más? ¿Otra vez? Otra vez? That's very good. Eso estuvo muy bueno. Otra vez? Valdemar, otra vez? Valdemar, otra vez. Authority. Autoridad. When we're fighting against Satan, we fight in the authority of God. Cuando estamos peleando contra Satanás, peleamos con la autoridad de Dios. Satan has power. Satanás tiene poder. We admit that. Admitimos eso. But we have God's authority. Pero nosotros tenemos la autoridad de Dios. Authority overrules all power. La autoridad va por encima de todo poder. You go outside there. Usted va ahí afuera. Aha, there's a car. Ajá, hay un auto. No. There's a powerful truck. No, hay un camión muy poderoso. If you're a policeman with your uniform, Si tú eres un policía con tu uniforme, you do like this. tú haces esto. And that powerful truck says, Y ese camión poderoso hace because it has to obey the authority. porque él tiene que obedecer la autoridad. When we go to fight against Satan, Cuando vamos a pelear contra Satanás, we go in the authority of God. vamos en la autoridad de Dios.
Did David have any armor? David tenía alguna armadura? No. No. He had armor. Él tenía una armadura. Saul gave him his armor. Saúl le dio su armadura. Yeah, he did. Sí. You want me to read it? ¿Quieren que lo lea? It's there. It's in the Bible. Está ahí en la Biblia. Do you really know what you're reading? ¿Ustedes realmente conocen lo que están leyendo? Do you really understand? ¿Realmente entienden? You know, the Ethiopian eunuch, ¿Saben? El eunuco etíope, he was reading the Bible. él estaba leyendo la Biblia. And Philip, Y Felipe he went to the eunuch. fue a donde el eunuco And he said to the eunuch, y le dijo al eunuco, do you really know what you're reading? ¿en realidad sabes lo que estás leyendo? And the eunuch said, You how can I? Y el eunuco dijo, ¿cómo puedo? Unless someone guides A me. menos que alguien me guíe. Okay. Who is the guide today? ¿Quién es el guía hoy? Say. ¿Quién? ¿Guía? You're too spiritual. Eres muy espiritual. That's right. Eso es correcto, But more practical. pero más práctico. You're still spiritual. Todavía está siendo espiritual, More practical. más práctico. The ministry. El ministerio, ¿quién You lo said dijo? that? You said that? The ministry. El ministerio. Read the Bible. Lean la Biblia, Read the can opener. lean el abridor de latas. The ministry is what opens the Bible. El ministerio es lo que abre la Biblia. We don't understand No entendemos unless the ministry guides us. a menos que el ministerio nos guíe. Saul gave David his armor. Saúl le dio a David su armadura And David took off the armor. y David se quitó la armadura. Why? ¿Por qué? Yeah, that's right. Sí, eso es cierto. That's right. Eso está But cierto. spiritually speaking, now spiritually, Pero ahora, espiritualmente hablando, now spiritually speaking, why? ahora espiritualmente hablando, ¿por qué? See? That's right. Eso es cierto. He trusted in God, Él not in confía en himself. Dios, no en sí mismo. When we're going into the battle against Satan, Cuando vamos a la batalla en contra de don't Satanás, trust in yourselves. no confíen en ustedes mismos, Trust in God. confíen en Dios. Trust in His Word. Confíen en su palabra, Trust in the Bible. confíen en la Biblia. We need to be trained how to get into the Bible, Tenemos que ser adiestrados de cómo entrar en la Biblia, take it into us, tomarla, recibirla dentro de and nosotros then speak it. y luego hablarla. Just like the Lord spoke to Satan in Matthew chapter 4 and Luke chapter 4. Asimismo, como el Señor le habló a Satanás en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4. How many brothers did David have? ¿Cuántos hermanos tenía David? 7. 7? David had 7 brothers? David tenía 7 hermanos. See. Sí. So he was the youngest. Así que él era el menor. So he was number 8. Así que él era el número 8. Is that right? ¿Eso es cierto? See. Okay. What does that represent? ¿Qué representa eso? That's right. Eso está correcto. That's right. Cierto. So when you fight against Satan, Así que cuando tú pelees contra Satanás, make sure you're in resurrection. asegúrate de que estés en resurrección. Amen? Amén. Okay. Okay, so you did good. Ok, tú lo hiciste bien. So I'm coming back to you. Así que regresaré a ti. Okay. You ready? ¿Estás lista? All right. What does the pouch represent? ¿Qué representa la bolsa que tenía David? ¿Ah? Y'all are spiritual, Ustedes dos son espirituales, practical. de manera práctica. The ministry?
You heard him say, no, no, no. ¿Lo escuchaste decir a él? No. You have another choice? ¿Tienes otra opción? No? Okay. What does the pouch represent? ¿Qué representa esa bolsa? The pouch. La bolsa que él tenía. In the Bible it says the shepherd's bag. La Biblia dice la bolsa de un pastor. That is his pouch. Esa era su bolsa. What does the pouch represent? ¿Qué representa esta bolsa? Do you really know what you're reading? ¿Ustedes realmente saben lo que están leyendo? Or should I say, do you read? O diría, ¿ustedes leen? The pouch. Carolina? La bolsa, Carolina. Yeah, Sí, that's good. eso está bien. Okay. When we receive Jesus Christ, where do we receive him? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, ¿dónde le recibimos? In the Spirit. En nuestro espíritu. But he grows in our what? Pero Él crece en nuestro qué? Heart. Nuestro corazón. Okay, Jasmine, Yasmani, please stand up por favor ponte en pie and read Psalm 119. y lee el Salmo 119, 130. 130. Let me, Psalm 119. Salmo 119, I forgot. se me olvidó. No. Psalm 119. I forgot. Sorry. Se me olvidó, disculpe. 13. Your word have I hid. Your word have I hid in my heart. What verse is that? 119. 11. No, it's not 22. I know it's not 22. No, no es el 22. 11, right? 119, verse 11. 11, ya. 11. Okay. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Your word have I hid in my heart, En mi corazón he atesorado tu palabra that I may not sin against you. Every para day, no pecar contra ti. every day, Cada día. take the word, put it in your heart. Tomen la palabra Every day. en su corazón, cada día, Cada día, cada día, cada día. Every day, every day. cada día. Put the word, read the Bible. Pongan la palabra, lean la Biblia. But don't just read, and you don't understand. Pero no solamente lean, y no entienden. Use the ministry. Usen el ministerio. Fellowship with one another. Tengan comunión el uno con el Why otro. is this here? ¿Por qué está esto aquí? What does this have to do with me today? ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? Okay. Ok. Where did David sling the rock? ¿Dónde David Where did, because you know, it says Goliath, he was a warrior. He had all kind of armor, dice que Goliat tenía todo tipo de armadura helmet, y un casco he had a weaver's, he had a spear here, y tenía una lanza aquí, tenía una espada, I had a javelin, tenía una jabalina, and all kind of armor. una jabalina. Okay. Where did the stone hit? ¿Dónde pegó la piedra? Right here, in his heart? Aquí en su corazón, Right there, right here. aquí. That's right. Eso es cierto. Okay. What the hell? ¿Cómo te llamas? Esteban, another. Otro Esteban. Okay, Esteban. Why here? Esteban, ¿por qué aquí? Now, Esteban. Ahora, Esteban, Related to Esteban. relacionado a Esteban, Why here? ¿por qué aquí? Related to Esteban. Relacionado a Esteban. No sé. Why here? ¿Por qué aquí? Anyone? Alguien. Why here? ¿Por qué aquí?
See? Yeah. Cut off his head. Sí, eso está bien, la serpiente le corta la cabeza. Which David did later on. Lo que David hizo más adelante. They threw the rock here. Pero él lanzó la piedra aquí. Okay. I'm not going to tell you that either. Ok, tampoco les voy a decir eso. When you get in groups. Cuando entren en sus grupos, Fellowship. tengan comunión. Why did the stone go here? ¿Por qué la piedra fue hacia Why did aquí? it not go here? ¿Por qué no fue aquí? Oh, here. O aquí. Of course, he had on all the armor. Claro, él tenía toda la armadura. Okay. Now. David was a youth. Ahora, David era un joven. Did he prophesy Él profetizó when he was going against Goliath? cuando iba en contra de Goliat. Did he prophesy? Profetizó. Did David prophesy? David profetizó. Carolina, you said yeah. You shake your head yeah. Carolina, dices que sí, están meneando tu cabeza que sí. What did he say? ¿Qué dijo él? Pretty good. Eso está muy bien. Anything else? ¿Algo más? Carolina did good. Carolina lo hizo bien. Anyone else? ¿Alguien más? He prophesied. Él profetizó. Because he said that. ¿Que él dijo eso? He said, you have defied Dijo usted, tú has armies of the desafiado living God. los ejércitos del Dios viviente. Every time your friends Cada vez que tus amigos get tempted by the devil, son tentados por el enemigo, your friends tus amigos are being controlled. están siendo controlados. Excuse me. Every time your friends get tempted by the devil, they are being, the ones who tempt them, well, let me say it this way. Los diré de esta manera. Sometimes you have your friends, A veces tienes tus amigos and their friends ask them, hey, let's go to a party. y sus amigos le preguntan a ellos, hey, vamos a ir a una fiesta. Or I tried this drug, and you should try it. O probé esta droga, debes probarla. It's not your friends' friends, No son los amigos de tus amigos, it's the devil. es el diablo. And so what you need to do Así que lo que tú tienes que hacer is prophesy to your friends. es profetizar a tus amigos. Now don't be spiritual and say, oh, praise the Lord, yeah, we don't do that. Ahora no sean espirituales y digan, no, alabado sea el Señor, no hacemos eso. Or exercise your spirit. Ejercita tu espíritu. They need to exercise their spirit, yes. Ellos necesitan ejercitar su Well, what you espíritu. should say Pero lo que deben decir is say to the friend's friend, es decirle al amigo de los amigos, please leave us alone. por favor, déjanos solos. We don't do that. No hacemos eso. We don't drink. No bebemos, We no don't tomamos, smoke. no We fumamos, don't go to parties. no vamos a We fiestas, don't go to movies. no vamos a las películas. You need to prophesy to them. Tienes que profetizar a ellos. Then you need to prophesy to yourself. Y luego tienes que profetizarte a ti mismo. I don't go on the internet. No voy en el internet, I don't look at all those defiling things. no miro todas esas cosas que contaminan. David prophesied. David profetizó. You come to me Tú vienes a mí by your gods. por tus dioses, But I come to you pero yo vengo a ti in the name of Jehovah of hosts. en el nombre de Jehová de los Whose ejércitos, armies you have defiled this day. cuyos ejércitos tú has desafiado este día. Te voy a And matar I'm going to give your flesh to the birds and the fowls of the air. y voy a dar tu carne a las aves de los cielos. Okay, I need my two little Israelites. Necesito a mis dos israelitas. These are my two little Israelites. Estos son mis dos israelitas. Okay. You stay right there right now. Tú te mantienes aquí por ahora. This is David, Este es David and I'm Goliath. y yo soy Goliat. This little puny guy? Este tipo pequeñín, You? They sent you out? te enviaron a ti. What am I?
¿Qué soy yo? that they send this little guy out? Que enviaron a este pequeño aquí. I'm going to give your flesh to the beasts of the field. Voy a dar tu carne a las bestias del campo. And David, no, Y David, no, this day, este día, I'm going to you defile the armies of the living God. desafiaste los ejércitos del Dios viviente. So then, Así que luego, the word says, la palabra dice, I love this part. amo esta parte. Goliath went after David. Goliat fue hacia David. And David ran. Y David corrió hacia Goliat. Ran toward Goliath. Corrió hacia Goliat. Okay. David, Goliath. Goliat. Was there anyone else there? ¿Hay alguien más ahí? Was there anyone else there? ¿Había alguien más ahí? Huh? ¿Sí? See who? ¿Ah? I already know that. Yo ya sé eso. Of course God was there. Claro, Dios estaba ahí. You're spiritual like Esteban. Tú eres espiritual como Esteban. Okay. Don't tell me God was there. I already know that. No me digas que Dios estaba ahí, ya lo sé. Don't tell me the Philistines were there. I already know that. No me digan que los filisteos ya estaban ahí, eso lo Don't sé. tell me the Israelites were there. I already know that. No me digan que los israelitas estaban ahí, ya sé eso. Was there anyone else there? ¿Había alguien más ahí? Satan? Who? Satan? I already know that. Ya yo sé eso. It's Goliath. Es Goliat. Do you really know what you're reading? ¿En realidad saben lo que están leyendo? No one else there, huh? ¿No había nadie más ahí? Okay, no one else there. Ok, nadie más estaba ahí. That's Jasmani. Yasmani, Please stand up ponte en pie por favor and read y lee 1 Samuel Primera de Samuel, chapter 17, capítulo 17, verse 7, versículo 7, loudly. de manera fuerte. Sí, dice. Era como un radio de la Era como 600 ciclos de y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, iba su escudero delante de él. Read verse 41. Lee el versículo 41. Y el filisteo fue avanzando y acercándose a David, y el hombre que llevaba el escudo iba delante de él. There's a third person there. Hay una tercera persona ahí. Goliath's shield bearer was there. El cargador de la armadura de Goliat. In between Goliath and David was this guy. Entre David y Goliat estaba este tipo. Do you really know what you're reading? ¿Ustedes realmente saben lo que están leyendo? Why is he here? ¿Por qué está él ahí? Why is he here? ¿Por qué está él ahí? The shield bearer. He doesn't need a shield bearer. He's got armor. Él tiene una armadura, porque He's él got a necesita sword. He's got a eso. javelin. He's got a spear. Tiene una espada, tiene una jabalina, tiene una lanza. So why is he here? ¿Por qué él está ahí? Why is he in the Bible? ¿Por qué está él en la Biblia? Okay, you're going into battle. Así que ustedes van a la batalla. Okay, I'm going to fight David. Voy a pelear con David. And he's in my way. Y él está en mi camino. Get this guy out of the way, then I get this. Saco a este tipo de aquí del medio y voy del medio. Isn't that right? ¿Esto no es lo que sucedió? Isn't that right? ¿No If es he's eso in the way, correcto? Si él está, I can get him out of the way. si él está en el medio, tengo que sacarlo del medio. Y lo tengo ahí. Right? It never says David did anything with this guy. No dice que David nunca hizo algo con este hombre. He went straight at Goliath. Él fue directo hacia Goliat. Why? Okay. ¿Por qué?
¿Realmente saben lo que están leyendo? Why? ¿Por qué? Why is he here? ¿Por qué está él ahí? Gracias. I'm trying to consider if I will tell you. Estoy tratando de considerar si les digo. I want to see what you know, I'm not going to tell you. I want to see what you do in the groups. ¿Saben? No les voy a decir. Quiero ver lo que hacen en sus grupos. Okay. Was David's brothers happy to see him? They came to see the battle. Los hermanos de David estaban contentos cuando lo vieron a él, cuando él vino a ver la batalla. Oh, here's David. Hallelujah. Oh, aquí está David. Aleluya. No. No. The oldest brother rebuked him. El hermano mayor lo regañó. And David was very humble. Y David era muy humilde. He accepted God's sovereign arrangement. Él aceptó el arreglo soberano de Dios. 7 older brothers. 7 hermanos mayores. And he had the worst job going to tend the sheep, Y take care of the sheep. él tenía el peor trabajo de ir a cuidar de las ovejas. The job none of the brothers wanted. El trabajo que ninguno de los hermanos quería. But he never complained. Pero él nunca se quejó. I have another question, but let's read A through E, beginning with the brothers and the sisters. Tengo otra pregunta, pero primero vamos a leer desde la A hasta la E. Vamos alternando los hermanos letra A, hermanas letra B y así uno y uno. Okay, brothers A. Hermanos letra A. David fue enviado por su padre. B. Hermanos C. David tenía la certeza de que Jehová lo liberaría de la mano de Goliat, basada en sus experiencias de cuando Jehová lo libró de las garras del león y del oso, mientras apacentaba las ovejas de su padre. Sisters. Hermanas. Todos la letra E. La victoria de David sobre Goliat y los filisteos fue una confirmación fuerte de la elección y el ungimiento de David por Dios. Okay, 2 other questions, and I want to correct something I said. 2 other questions. Otras 2 preguntas y quiero corregir algo que dije. But first, I want to correct something I said. Pero primero quiero corregir algo que dije. I said David said he'll give Goliath's flesh to the birds of the air. Primero dije que David iba a dar la carne de Goliat a las aves del cielo. But he said, I will remove your head from you. Pero él dijo que he de cortar tu cabeza. And Goliath said to David, I'll give your flesh to the beasts and the birds of the field. Y Goliat le dijo a David, le daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. So just to be accurate. Así para ser certero. Okay, 2 more questions. Dos preguntas más. Was not Goliath running toward David? ¿No estaba Goliat corriendo en pos de David? And was not David running toward Goliath? ¿Y no estaba corriendo David en pos de Goliat? He had a staff, he had a sling. Él tenía un callado y tenía una onda. You still didn't tell me how he got the stone from, with the staff in his hand, from his pouch into the sling. Todavía no me han dicho cómo él obtuvo la piedra de su bolsa, ya que tenía el callado en su mano. Anyway, he's running. De todos modos, él está corriendo. So I'm running toward Jonathan. Así que estoy corriendo hacia Jonathan. And Jonathan's running toward me. Y Jonathan está corriendo hacia mí. How can I be accurate to hit him right here? ¿Cómo yo puedo ser certero para pegarle aquí? He had all this armor on. Él tenía toda esta How can armadura. I be accurate? ¿Cómo yo puedo ser certero? Yet he got it right here. Pero de todos modos, él le pegó aquí. And then it hit him and bounced off, right? Y le pegó y saltó.
rebotó. Right? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. No. 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 It sunk into his head. Se enterró en su cabeza. Okay, I'm going to take a stone. Voy a tomar una I'm piedra going to throw it at you. y te la lanzo a ti. It's not going to sink into your head. It's going to bite it. No se va a enterrar en tu cabeza, va a salir por aquí. What does that mean? ¿Qué significa eso? That's question number 1 and 1A. Esa es la pregunta 1 y 1A. Question number 2. Pregunta número 2. Did Goliath die? Goliat murió. Did he die? ¿Murió? Did he die? I'm just Él not murió. sure. ¿Sí o no? Did he die? ¿Él murió, sí o no? Sí. Sí. Then why did David go cut off his head if he was already dead? ¿Por qué David fue a cortar su cabeza si ya estaba muerto? Okay, I'm going to stop here. Me voy a detener aquí. I'm not going to tell you. No les voy a decir. I'm going to leave you a lot of time to be in your groups Les voy a dejar mucho tiempo para estar en sus grupos. Y cuando regresen and answer those questions. y contesten esas preguntas. Why did he cut off his head? ¿Por qué le cortó la cabeza? Why did it sink into his forehead? ¿Por qué se enterró en su frente? Why 5? ¿Por qué 5? Why stones? ¿Por qué piedras? And then I didn't give you this one. Y luego no les di esta. So here's another one. Así que aquí hay otra más. Were the stones, jagged, ¿Eran little pricks, pointed, piedras ásperas o puntiagudas or were they smooth? o eran lisas? If they were smooth, Si eran lisas, why? ¿por qué? Okay? I'm going to stop here. Así que me voy a detener aquí. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. No amens? Si no hay amén, Amén. Praise the Lord. alabado sea el Señor. Amén. Ese de ahí. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Amén. Sí. We're in a battle. Estamos en una batalla. Let's see what you do in your groups. Vamos a ver qué hacen en sus Ahorita grupos. los anticristo.